hablamos la vez pasada, es la base de las futuras novelas que vienen después. También, en este momento me gustaría que repases con tu vecino de mesa, con que está cerca de ti, sobre qué es lo que sabemos hasta este momento, ¿verdad? De esta novela. No solamente de lo que es la novela en sí, o sea, del primer tratado, pero del prólogo y de lo que leímos en la intro. En este momento, por favor, habla con tus vecinos de mesa y qué es lo que sabemos hasta ahorita. That's it. That day. Miguel, puedes ir de The day allá, I o started puedes ir de reading. acá, o puedes ir de atrás, donde quieras. So please tell me what it's about. Acá. Explica su historia y las malas cosas que ha hecho. Y que del papá, también explica cómo era el papá de él, cómo agarró su ¿Lazarillo? de Tormes, que nació en el río Tormes, por eso sí se llama. Su mamá, después de que falleció su esposo de ella, buscó trabajo de ella y después agarró novio, tuvo otro niño. Did you guys get far? Yeah? And what else happened? That's it? Se tiene que escuchar español en el salón y estoy escuchando por ahí algo de inglés, pero se tiene que escuchar español. En este momento, hagamos una pausa. Me gusta siempre ver qué es lo que sabemos y también aprovechar para hacer aclaraciones. Una de las preguntas que se hizo en esta mesa, por ejemplo, una aclaración que ellos necesitan o ellas necesitan es, ¿verdad? Si el papá muere o no muere. Eso me gusta cuando se hacen esas preguntas porque es importante entender los personajes y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que hemos leído. En este momento vamos a empezar con la introducción. ¿Qué nos llama la atención de la introducción? ¿Qué es sobresaliente de la introducción? ¿Quién podría ayudarme con la introducción? ¿Qué hablaron de la introducción? ¿Qué ideas son importantes? ¿Por qué la serie de Tormes, verdad, es tan importante? ¿Por qué es extraordinaria? ¿Por qué es increíble esta novela, esta pieza? ¿A qué corriente pertenece? Bueno, ese es el tipo de novela, ¿correcto? Es una novela picaresca. ¿Cuántas características definen a una novela picaresca? ¿Me puedes decir una característica? En este momento volteate con tu vecino y antes de que me las digas a mí, le puedes decir a tu vecino cuáles son las características de una novela picaresca, porque si en el examen de AP aparece, tú podrías decir qué hace que esa novela sea picaresca. Habla por favor con tu mesa rápidamente. Características, ¿cuáles son? Son 4 características: autobiográfica, episódica, su unidad reside en la presencia del pícaro protagonista y su técnica es realista. Where did you get that from? Segundo párrafo. En ese momento, Iris, dame una característica. ¿Y qué significa autobiográfico? De tu perspectiva, ¿quién habla en el prólogo? El autor, ¿no? El autor se escucha su voz en el prólogo y luego, ¿quién nos da su nombre en la novela? ¿Y cuál es su nombre? Lazarillo. ¿Y por qué se llama Lazarillo de Tormes? Nació en el río, ¿qué? Tormes. Antes de que nos vayamos, quiero repasar todas las características, ¿ok? Eso es autobiográfico. Segundo.
¿Qué quiere decir episódico? Que vamos a conocer varios ¿qué? Episodios o capítulos. Muy bien. Otra característica. ¿Alguien más? Realista. So, vamos a conocer la realidad, ¿verdad? Y al ser la realidad va a ser una ¿qué? Una sátira. ¿Y qué es una sátira? Una burla, una crítica. ¿Okay? Otra característica. El protagonista es un ¿qué? Pícaro. ¿Hay otra característica? ¿Hay alguna otra? Estoy preguntando. No. ¿Perdón? Técnica. ¿Étnica? ¿Qué quiere decir eso? Ok, muy bien. So, ¿hemos repasado todas las características? Ok, en este momento van al descanso, regresamos, por eso da tiempo porque tenemos que leer, ¿ok? Muy bien. 3. En 4 ciudades diferentes y instantáneamente se hizo ¿qué? Famosa. A las personas les encantó porque era una, ¿verdad? Como dijeron por aquel lado, era una novela que estaba mostrando la realidad. Tiene un sentido del humor bastante oscuro y lo leímos la última vez que estuvimos leyendo cuando Lazarillo cuenta que el niño de la familia, ¿verdad? Entre Saide, que era este hombre que empezó a venir a la casa. ¿Y por qué le empezó a gustar a Lazarillo que viniera a la casa? La barriga se estaba llenando, ¿verdad? Y empezaron a comer carne y empezaron a ya no tener que sufrir el frío porque empezaba a traer leña. Y dijo, oh, qué bien, siga viniendo, ¿verdad? Y resultaba que venía de noche y se iba de día. Y entonces poco tiempo después, meses después, ¿qué pasó? Llegó un hermanito a la casa y este hombre, Saide, era de piel ¿qué color? Oscura. ¿Y el niño de qué color salió su piel? Oscura. Pero Lázaro y su mamá eran piel blanca y entonces el niño, ¿verdad? Le tenía miedo a su papá porque tenía una cara así de mal encarado y aparte su color de piel muy oscura. Entonces obviamente hay un humor bastante, ¿verdad? Negro que a nosotros tal vez los que somos los que no apoyamos el racismo y los que no estamos de acuerdo con esa diferencia por la piel, no nos gustan esos comentarios, pero sin embargo era la realidad de la época. Y también nosotros aquí en esta clase tenemos familiares por ahí que hacemos ese tipo de comentarios. ¿Verdad? Aquí no quiero que me vayan a traer a alguien de este color de piel. Y nosotros, ¿verdad? Hemos sido, por ejemplo, testigos de eso. Y sabemos que existe hasta hoy en día. Pero también sabemos que los valores se aprenden desde dónde. ¿Verdad? Y que si tú quieres hacer un cambio, tiene que empezar contigo y con tu familia. Y tal vez a tu abuelo no lo vas a poder cambiar, pero tú vas a poder hacer un cambio ¿dónde? En tu futura generación, exactamente. ¿Verdad? Entonces es interesante, 500 años después y todavía, ¿verdad? Tenemos esos comentarios. Pero también es cierto que la palabra negrito, por ejemplo, o negro, en Latinoamérica no tiene el mismo peso que tiene en los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, vamos a aprender eso más adelante, tiene una historia muy diferente, ¿verdad? De diferentes aspectos en términos de la esclavitud. So, ahí es donde viene US History y ahí es donde viene Latinoamérica. So, Latinoamérica, por ejemplo, México, se rehusó a aceptar la esclavitud muy diferente a como fue aquí en los Estados Unidos en las 13 colonias, donde sí Estados Unidos participó de una manera increíble apoyando la esclavitud. Entonces, y tuvieron que pelear, quién sabe, para poder lograr parar la esclavitud. ¿Cómo se le llama esa guerra que tuvieron que pelear? La guerra civil, exactamente. La guerra civil que se peleó aquí en los Estados Unidos. Estoy repasando la historia de los Estados Unidos en este momento, ¿correcto? So, gracias a esa guerra civil, entonces vino la proclamación que dijo tener esclavos es ilegal. Pero ¿qué sabemos? Que aunque las leyes cambien, ¿qué se queda en la sociedad? La cultura, ¿verdad? El pensamiento, las tradiciones, la discriminación, el racismo. Ahora, regresando a la cultura de Latinoamérica, sabemos que la palabra negro tiene una connotación muy diferente porque incluso es parte de la cultura. ¿Cuántos de ustedes juegan la lotería? ¿Cuál es un personaje? Una de las tarjetas. El negrito. ¿Cuántos de ustedes han comprado ese postre en la tienda que se llama negrito?
¿verdad? Hay un postre que se llama negrito, ¿verdad? ¿Ya le cambiaron el nombre? Yo no estoy al día. Ustedes están al día. Como yo casi no como mucho de eso, entonces, muy bien. So, yo estoy pensando en cuando yo era niña y cómo eran esas cosas. De hecho, yo creciendo en México, teníamos amigos que le decían el negrito y todo el mundo, ese era su nickname, and that's cool. Ahora tú aquí, y aquí es donde me tiene que ayudar Blanco, pero Blanco se ocupa en este momento, pero ¿cómo es la palabra que ustedes avientan ahorita a todos los jóvenes? La N-word. En esa es como que, ¿va? Y mi hijo me avienta y me dice, mamá, es que no tiene el mismo significado que antes. Le digo, no, hijo, esa palabra históricamente es inaceptable. Entonces, en la casa no se usa esa palabra. Y luego me quiere poner su música y le digo, tu lenguaje florido, no. Pero mamá, que mira que el lenguaje florido, no. Entonces, no. Pero mom, be my mom, not my teacher. No, I'm your mom. Okay? And I don't want those words. No es aceptado. It's great lyrics. Le digo, no hay necesidad de cantar eso para que sea una buena canción. Come on, you're so old. Yeah. Okay. Sorry, I am. I can't change it. Those are the values that I have. Dime. Sí, pero mi hijo, te debo, regreso a la relación que tengo yo con él y es una muy buena relación. O sea, él quiere que yo escuche su música. Él quiere que... ¿No? Y yo, muchi, ¿no? He wants you to like, right? Be cool with it. Pero yo no puedo ser cool cuando se escuchan malas palabras en la cultura. Simplemente porque va en contra de mis valores. Simplemente no acepto esa palabra. Porque sé todo lo que ha sufrido mucha gente por eso. And I will be part of it if I sing it, if I dance to it, if I celebrate. I can't celebrate a word like that. So that's where I stand. Pero no sé si quieres agregar algo. Sí, es muy interesante porque mi esposo, el papá es negro. And so they can trace their lineage back to the slaves here in the South. And so my husband will use the N-word in slang, and I specifically have had multiple conversations just saying, like, I don't agree with the usage of the word, or like knowing your family history, knowing that you don't know where in Africa that you come from. And he was like, for me, it's just a part of my family. And he's like, it's almost a point of pride. But we know that we've agreed that we don't say that word around our kids. Olivia, she's going to be 5 in November, and Leo's 1. And when you see my kids, you're like, I don't know what they are. They look definitely mixed. Leo, he literally has blonde hair with the same physical attributes as my husband. And so it's very interesting for them because they're half Mexican, and then they're a fourth black and a fourth white. So they have 3 different cultures, right, that they are going to have to come up with what is their own identity. And I know that N-word specifically is something that I know we'll have to be constantly talking about because I completely disagree with what it stands for and things like that. So I know me and my husband definitely talk about it. So, en el libro, ahí fue donde nos quedamos, ¿no? De lo que estábamos leyendo de la historia. So, ¿qué piensan ustedes? A ver, convénzanos a Blanco y a mí, como mi hijo nos trata de convencer. ¿O quién de ustedes está de acuerdo con nosotras? Levanten la mano quién está de acuerdo con ustedes que escuchar, aceptar, cantarla, bailarla, usarla, es aceptar que está bien. Si tú piensas que cantarla, bailarla, aceptarla, usarla, está bien. ¿Quién dice no? O sea, no debes de usarla, no debes de cantarla, no debes de bailarla, porque entonces eres cómplice. Que dice, no hay que usarla, no hay que cantarla, no hay que bailarla, porque la estás celebrando, la estás aceptando, la estás... También es muy interesante, like, this year and this past year, no, there'll be like little freshmen, and they're like listening to the music, and they're saying it to each other, right, just like asking. And I'm just like, I look at them, and I'm like, let's not use that word, and in my head I'm thinking, you don't have a single black friend. You don't associate probably with the black community. So why are you using those words? And again, they don't know the history of why. And usually in their own family, I don't know, who they're associated with. It's really interesting, this culture. And then of course, me llegaría, you're overanalyzing it with Marco, right? So that would be my son's answer, like it's just a song, it's just a word. And it's like, no, it's not. So a veces usamos palabras que sabemos que no están bien, but we don't really analyze them, we're just like singing it. Puchis, N. You know, like,
puedes aquí. Alright. O incluso you're texting, what's up, Nick? Okay, so, ideas, ¿qué opina la clase? Quiero en este momento usar la norma de confianza y de respeto. Respetamos tu punto de vista. Escribió. Estamos listos para tener esta conversación. Vamos a estudiar más adelante sobre este tema. Viene más información, parte de la literatura. Hugo, te escuchamos. Pues la razón porque puse mi mano arriba no es para como para celebrar o bailar, pero nada más para criticar en las canciones, porque como en muchas canciones como de rap o en ese día de los populares sí nada más es para bailar y para celebrar, pero hay otras como maneras que muchos raperos usan la palabra, como Kendrick Lamar y Denzel Curry usan esa palabra para dar como críticas de la cultura africana. She said, órale. Y en esa idea también siento que hay dos perspectivas de verla y también los raperos también la usan y hablan de la cultura que vivieron, pues. Y siento que la puede ser para bien o para mal. Y eso es lo que estaba hablando de mi hijo. Hay una canción ahorita muy popular. Como, mamá, escucha, it has great lyrics. Come on, mom, please listen to it. And so, of course, he wants me to analyze it, right? Because he wants to hear my perspective. I'm like, no puedo. No entiendo. Primero le digo, pause it. ¿Qué dijo? Right? Y cada vez le digo, no entiendo. Digo, ponme the lyrics. I need you to listen to it. The beat. Because he has all the beat, right? Listen to it, mom. So yeah, so ahí necesito la ayuda de mis jóvenes porque I don't get it, right? And then he's like, he is a spiritual mom. Yeah, dime. Okay, dame ejemplos. So, ¿en qué momento está aceptado usar esa palabra? So, yo soy mexicana, yo te puedo decir vino, tú me dices vino, ¿cómo cool with that? Really? They were coming at you. You don't get offended when they call you friends, paisa? right? You're like, that's okay to When they call you say. paisa, you don't get Again, offended? you're bringing the idea of our people down, right? And I think we talked about that a lot, of how we bring people down, we don't lift people up. So what's another word that you can use that maybe you can still poke fun of, but that doesn't go down to the history of that people make fun of us or discriminating against us because of the color of our skin or because we like to eat meat. What? How do you want to have fun with your friends? What I can. Yeah, I love what Bubba just said. How can we have fun but lifting each other up and not beating each other down? Because when people say that around you, you're saying that it's okay. So like when I first started here at James Look High School, that's so gay. Was like a it was super mainstream at that point. I want to share a story, una anécdota con mis hijos. Llegó mi hijo de first grade y llegó diciéndole a mi hija que estaba en preschool, le dijo, oh, you're gay. And I was just like, right? Entonces ahí fue mi primera conversación con él. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? Oh, es que la usaron. ¿Y quién la usó? ¿Y por qué la usó? Entonces todas estas preguntas. Y a veces, ¿qué hacemos? Escuchamos en la música, escuchamos al amigo, escuchamos a la amiga, la texteó mi amigo, y entonces, ¿qué pasa? Se hace apropiada cuando no es que apropiada. Okay, So so, it took a long time to at James Look High School to like that's not okay to say. And we've always had a strong GSA presence. At that point, I was the GSA club advisor, and so we worked really hard against that. So that it was taken out of vocab that kids use and the other effort as well. okay, muy bien. Ahora, algo más antes de continuar, porque ahí fue donde nos quedamos en la lectura y algunos de ustedes se pusieron así como que, oh, wow, ok. Y ahora, ¿cómo lo cuenta él? Lo cuenta como algo chistoso, ¿correcto?
Pero nos dio un mensaje muy importante. ¿Quién se acuerda cuál fue el mensaje? Y ahí nos quedamos en la lectura. ¿Cuántos de nosotros, cierto? ¿Te acuerdas qué dijo? Dice, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a quién? A sí mismos. Ay, yo no quiero andar con él, yo no me quiero juntar con él o con ella por esto, pero ¿qué pasa? No te ves a ti mismo. So te crees perfecto, te crees el cool kid, te crees esto, y muchas veces son inseguridades y formas un grupito and now you have your cool crew y es tu protección y no aceptas a nadie más. And then you make fun of others porque te sientes fuerte como un grupo. So hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con los grupos, especialmente a la edad de ustedes, porque muchas veces lastimamos a otros sin darnos cuenta, pero por tratar de protegernos nosotros. ¿Sí? ¿Se entienden hasta dónde estoy yendo? Uh-huh. Y muy importante, levante la mano, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que juzga a los demás y no se ve a sí mismo? Juzgas a otros y no te ves a ti mismo. Criticas a otros y no te ves a ti mismo. Ok, muy bien. Seguimos adelante entonces con la lectura. Las preguntas, ¿tengo que repasarlas o estamos bien con las preguntas? ¿De qué se trata el primer tratado? ¿Cuál es el título del primer tratado? Cuyo hijo fue. ¿So de quién se va a tratar? De sus padres. ¿Qué sabemos de sus padres? ¿Qué pasó con su papá? ¿Se murió? ¿Cuáles son los valores que aprendió de su papá? Robaba, ¿verdad? ¿Y por qué robaba? Porque no tenían ¿qué? Dinero, eran muy pobres. Después conocen a este hombre, Saide, y también resulta que ¿qué hace él? Bueno, vamos a seguir leyendo, porque hasta ahorita sabemos que les va muy bien. Ahora, ¿qué tipo de trabajo tiene Saide? ¿En qué trabaja Saide? Cuidando caballos. So, un cuidador de caballos va a tener suficiente dinero para traer todas estas cosas que trae a la casa Lazarillo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo le va a hacer un cuidador de caballos para traerles carne, para traerles, ¿verdad?, estos leños para mantenerse calientitos? ¿Qué estará haciendo Saide? Sigamos adelante. Quiso nuestra fortuna que la relación con Saide, que así se llamaba, ponemos un cuadro y lo resaltamos con verde, ese es el nombre del galán de su mamá, ¿verdad? Del papá, del hermanastro de Lázaro, se llama ¿cómo? Saide. Estamos en la página 90 y también en este momento voy a, por favor, cada vez que tengamos una lección, un tono moralista. Esta novela va a tener un tono moralista porque te va a estar dando lecciones. ¿En qué color resaltamos los temas? Naranjado. ¿Cuál fue la primera lección que nos dio? ¿Cuántos hay en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Lo resaltamos con anaranjado. Y si vemos los temas, ¿cuál podría ser uno de los temas al que se aplica? El individuo y su entorno. Muchas veces el individuo solamente piensa en él y no ve ¿qué? El entorno, ¿verdad? O se afecta por el entorno. Ese es uno de los temas que nos está enseñando una lección, ¿verdad? De aquellas personas que juzgan, que critican a los otros, pero no se ven ¿qué? A sí mismos. ¿Ok? Saide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo. Señores, llegó a oídos del mayordomo y hechas averiguaciones se descubrió que más de la mitad de la cebada que para las bestias le daban, o sea que la cebada es la comida para los caballos o para las vacas o los animales que tenían, ponemos un cuadro. ¿Qué hacía con esa comida? Hurtaba. Ponemos un cuadro. ¿Qué significa hurtar? Robar. ¿Qué terminó haciendo también Saide? Robando. Le ponemos a la izquierda, hay un paralelo entre quién y quién. Su papá y Saide. Mario, analicemos ahorita con tu ayuda cuáles son los ejemplos que le ha dado los hombres a Lazarillo. ¿Qué haces tú para poder salir adelante? ¿Qué haces tú para mantener a tu familia?
Ujú. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes conocen personas en nuestra comunidad que siguen un mal camino porque ese es el ejemplo que han tenido en su casa siempre? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes podrían decir que en su casa tienen un mal ejemplo y que están tratando de hacer algo diferente? Uh-huh. So, todos ustedes que tienen la mano arriba, ustedes tienen que pensar que si quieres algo diferente, tienes que hacer cosas diferentes, tienes que hacerla diferente. Porque si no, si haces lo mismo que tu gente, vas a terminar como ellos. Exactamente. Ok, seguimos. Y dice, hurtaba, además de salvados, ¿qué más robaba? Leña, Oh, wow. almohazas. ¿Qué son almohazas? ¿Almohadas? No. Abajo. ¿Qué son almohazas? Ve abajo. Oh, ¿Son cosas para qué? Para peinar, mandiles, mantas, sábanas de los caballos. O robaba todo lo que él usaba como herramientas para cuidar a quienes, a los caballos. Y cuando otra cosa no tenía, a las bestias desherraba. ¿Qué hacen con los caballos? Les ponen herraduras. Voy a decir algo inapropiado. ¿Cuántos de ustedes conocen el tequila herradura? Uh-huh. ¿Cuál es el símbolo que tiene? La herradura. So, ¿qué son las herraduras? ¿Los zapatos de quiénes? De los caballos. So, cuando Zaide no tenía nada que robar, ¿qué hacía? Les quitaba ¿qué? Las herraduras a los pobrecitos caballos, ¿no? Se las quitaba. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Qué hacía con las herraduras? Las vendía. ¿Ok? Seguimos. Y con todo esto acudía, y fíjate lo que quiere decir acudía, ayudaba a mi madre para criar a mi hermanico. So, con esto que él robaba podía mantener ¿a quién? su hermanito. ¿Verdad? A la familia de Lázaro, porque también a Lázaro le iba bien, ¿o no? También lo mantenía él, también él comía, también él se calentaba, también él estaba viviendo bien gracias a Zaide. Dice, checa aquí lo que dice, no nos maravillemos, quiere decir, no nos sorprendamos si a un pobre esclavo, y literalmente Zaide es un esclavo, trabaja, es muy pobre, el amor le anima a esto. Resaltamos con anaranjado. ¿Cuál es ese amor que obligó a Zaide a hacer estas cosas? ¿El amor por quién? Por su familia, exactamente. ¿Qué no haría una persona como Zaide por su familia? Él roba para que darles buena vida. Y Dios dice, cuando un clérigo o un fraile hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotos y para él mismo. Esto es una prefiguración. Más adelante vamos a conocer a un sacerdote. Y ese sacerdote le va a robar a su gente. Y no se sorprendan, porque ¿cuántos de ustedes hoy en día han escuchado las críticas de los sacerdotes o de los pastores que se hacen ricos de sus seguidores? O que abusan de los niños, o que mienten, o que esto. Y ahora, no hay que ser tampoco tan dramáticos, es decir, ya no voy a ir a misa porque todos los sacerdotes hacen eso. Pero siempre que hay un ser humano, hay espacio para corrupción. Recuerden siempre eso. ¿Okay? Seguimos adelante. Y luego dice, y se le probó, ponemos un cuadro, se le probó, quiere decir que se demostró que Zaide era un ladrón. ¿Y cuál crees tú que era el castigo para un ladrón en esa época? Vamos a agarrar el color amarillo, porque vamos a ver el castigo que le dieron a Zaide. Hoy en día, ¿qué le hacen a un ladrón? Ok, vamos a ver qué pasaba en aquella cultura. Leamos. Cuanto digo y aún más. O quiere decir que la robó eso y más. Porque a mí con amenazas me preguntaban, ¿cuál fue un testigo? ¿Quién dijo que sí robaba? A mí con amenazas me preguntaban, y como niño, Lázaro era un ¿qué? Un niño, y respondía, ¿y qué hacía? Descubría cuánto sabía. ¿Qué hizo Lázaro? Dio la información porque era un niño, él no sabía mentir, con miedo hasta acerca de ciertas herraduras que por mandado de mi madre o a un herrero, vendí. ¿Hasta quién contribuía para la vendimia de las cosas robadas? Lázaro. ¿La mamá también sabía que Zaide robaba o no? Sí. Y la mamá le daba las herraduras a Lázaro para que fuera a venderlas. Así que la mamá también era cómplice. ¿Quién va a recibir también un castigo? ¿Ok?
Ok, sigamos leyendo. Al triste de mi padrastro azotaron. They whip him. Ok, so agarra por favor el color amarillo. Lo azotaron. Y esto era cultural, ok. En aquella época te azotaban. Y pringaron. Eso también es cultural. Y pringar, ¿sabes qué significa pringar? Lee abajo. Sal. En el país, ¿En dónde? Singapur. Sí, gracias por mencionar ese paralelo. En el Medio Oriente también a las mujeres infieles las apedrean, etcétera, etcétera, pero también hay castigos donde las dan los 100 azotes, ¿verdad? Eso es muy cultural del Islam, 100 azotes. Ahora, aquí, ¿verdad? Recuerdan que los árabes vivieron ¿dónde? En España, y apenas lo sacaron porque estamos en 1500. So, la cultura se quedó. Entonces dice aquí, y lo pringaron. So, le dieron los azotes. ¿Y qué significa que lo pringaron? Le echaron aceite en los azotes. So, sangrando y le echan aceite. ¿Ok? Caliente. Y luego dice, y a mi madre la justicia castigó con el acostumbrado centenario. Y ponle también en amarillo. So, a la mamá no la pringaron, solamente le dieron el centenario. ¿Qué es el centenario? 100. So, ¿qué le dieron? ¿100 qué? Azotes. So, a la mamá le dieron los 100 azotes, a Zaide le dieron, no sé si 100 o más, y luego le echaron aceite caliente. ¿Okay? Y que en casa del sobredicho comendador no entrase. Así es que perdió el acceso a entrar a la casa de los patrones, ni acogiese al lastimado Zaide en la suya. Así es que también le prohibieron volver a tener contacto con ¿quién? Con Zaide. Así es que la mamá volvió a quedar ¿qué? Sola. Le pones por favor con tu pluma. La mamá quedó sola. Pero ahora no con un niño, ahora ¿con cuántos? Con 2 hijos. Eso es importante entender, ¿no? El contexto. So, si antes se le había hecho difícil mantener a un niño, ahora ¿qué tan difícil se va a hacer mantener a cuántos? Y eso también es cultural en nuestras familias. Yo no sé qué tanto saben ustedes de sus familias, pero tal vez de sus tíos o de sus abuelos. Las familias antes tenían muchos ¿qué? Hijos, y luego no los podían mantener. So, ¿qué hacían con los hijos? Los regalaban, ¿correcto? O los pasaban. La abuelita criaba al tío, el padrino criaba al otro, etcétera. So, los hijos estaban regados. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes sabe de eso en su familia? Ya, so, eso es algo muy cultural de nosotros también, hoy en día, recientemente, nuestros hijos. Okay. Seguimos adelante. Y luego dice, por no echar la soga tras el caldero, y ahí nos explica qué quiere decir eso, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. So, ¿qué quiere decir? Por no echar la soga tras el caldero, por no darse por rendida, para no meterse en problemas, aceptó la sentencia. Quiere decir que no volvió a ver a Zaide. Y por evitar peligro y librarse de malas lenguas, ¿qué quiere decir malas lenguas? La gente que hable ¿qué? De ella, se fue a servir, o se fue de sirvienta a los que al presente vivían en el mesón de las solanas, o se fue a vivir a otro lugar. Y ahí padeciendo, ¿qué significa la palabra padeciendo? Sufriendo. 1000 importunidades. O la mujer, la mamá de Lázaro, empezó a sufrir muchísimo. Se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar. So, el niño empezó a ¿qué? A caminar. Y a mí hasta ser buen mozuelo que iba a los huéspedes por vino y candelas. 2 símbolos. Resalta por favor con rosita. Vino y candelas. En esta historia, en esta novela, va a haber muchos símbolos religiosos. El vino y las candelas, velas. ¿Son 2 símbolos religiosos, sí o no? Sí. La vela, ¿qué representa en la religión cristiana o católica? La luz, ¿ok? La esperanza. Y el vino es, ¿y qué representa la sangre? La crucificación, el sufrimiento ¿de quién? Cristo. De Jesús, que dio la vida por nosotros.
So, ¿qué está diciendo este vino? Desde el principio es una prefiguración que él va a ¿qué? A sufrir. ¿Okay? Y la mamá, obviamente también. Y lo dice, y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego. Por favor, resalta con verde. Ciego. So, viene un ciego. El cual, pareciéndole que yo serviría para guiarle, y resaltamos por favor con amarillo, serviría para guiarle. Hoy en día, tú has visto que una persona ciega contrate a un niño o a una persona para que lo esté guiando. ¿Eso es legal? No. So, en aquella época, en el 1500, en España, había un niño que le iba a servir de guía, que lo iba a acompañar a todos lados. ¿Ok? Hoy en día, ¿qué tenemos? Perros. Exactamente. Seguimos. Serviría para guiarle. Y ponemos un cuadro. Me pidió a mi madre. ¿Y qué hace la mamá? ¿Qué creen ustedes? So, imagínate, ¿no? Tú andas caminando en la calle y dices, yo me quiero llevar a Penélope. Y tu mamá dice, pues tengo 5, llévesela, una menos. Adiós, hija, que te vaya bien. Y no te vuelvo a ver y que Dios te bendiga. Una boca menos para mantener, básicamente. ¿Ok? Y luego dice, me pidió a mi madre. Y ponemos un cuadro. Ella me entregó a él. Damn. Ella me entregó a él. Diciéndole que era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la batalla de los Galves. Le dijo, oh, murió en una guerra, pero nunca le dijo qué. ¿Cómo? O cuál era su rol en la guerra, ¿no? Y luego dice, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre y que le rogaba me tratase ¿qué? Bien. Bien. Y mirase por mí. ¿So qué hizo la mamá? Te lo voy a dar, pero te lo encargo mucho. Trátalo bien, cuídalo. Y le ponemos un cuadro. Era huérfano. So Lázaro ya era huérfano de papá, ya no tenía papá. Y en este momento, ¿qué está pasando? ¿Se va a quedar cómo? ¿Se va a quedar sin quién? Sin papá, de los dos. Se va a quedar sin mamá también. Y luego dice, él respondió que así lo haría. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser la vida de Lázaro aquí en adelante? ¿Lo va a tratar bien el ciego? Y que me recibía no por mozo. Mira, el ciego le dijo, oh, no va a ser mi criado. ¿Va a ser mi qué? Mi hijo. Mozo quiere decir criado. Eso no va a ser mi criado, va a ser mi hijo. Y así comencé a servir. ¿Qué se convirtió Lázaro? En su sirviente, ¿verdad? Y él se convirtió en su amo. Hay dos palabras en esta novela que se llama mi amo. Es mi jefe, es verdad, a quien yo obedezco. Y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Señores, subrayamos con rosita, nuevo y viejo amo. ¿Qué recurso literario? Nuevo y viejo amo. Son epítetos, pero ¿qué es más? Nuevo y viejo amo. Justaposición. Nuevo y viejo. Tenemos dos ideas que relacionadas. Pero a la misma vez también es antítesis, también es paradojas o tiene varias cosas. ¿Y qué está diciendo? Es nuevo porque no lo conoce, pero a la misma vez es ¿qué? Viejo porque es un hombre ¿qué? Viejo de edad. Son varios recursos literarios, antítesis, justaposición, paradoja, epíteto. 4 recursos literarios que podrías usar en eso, en el examen de AP. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo, ¿quién es el amo ahora? ¿Quién es su nuevo amo? El ciego, que no era la ganancia su contento, determinó irse de ahí. Eso quiere decir que el ciego dijo, no estoy ganando lo suficiente. Y yo me pregunto, ¿en qué trabaja el ciego? ¿En qué trabaja el ciego? ¿Qué crees tú? Volteate con tu compañero de mesa, ¿en qué crees que trabaja el ciego? ¿Cómo crees que se gana la vida? Nada.
pienso que, Piensa en la cultura, piensa en las películas que has visto, etcétera. ¿En qué trabajará el ciego en esa época? pienso que pide dinero. Dijo, hay que irnos porque aquí no estoy ganando lo suficiente. Homeless. Like de esos que piden dinero en la calle. Ahora, ¿qué más puede ser? Pues ya, si está diciendo que no está ganando nada allí, pues obviamente se mueve a otro lugar donde pueda ganar más dinero. Ok, en ese momento, en esta mesa escuché la respuesta correcta y tiene la justificación correcta. ¿So puede explicarnos a qué se dedica? Sí. Yo, Dice que Mi compañera Yajaira. mi compañera Yajaira dice que es un homeless y ahí no, Un desamparado, un limosnero. un desamparado Ok. y ahí no le daban suficiente dinero y se movió a otro lado. ¿Todos los desamparados piden dinero en la calle? No, Entonces hay que decir que es un desamparado limosnero. Eso es una palabra, limosnero. ¿Pides qué? limosna. Limosna. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Una limosna, por favor. Una limosna, por favor. Una limosna. So, por eso se le llama ¿qué? Limosnero. ¿Verdad? Entonces, es un desamparado que pide ¿qué? Dinero. Dinero. ¿Y por qué se tiene que ir de ahí? porque ahí no le daban suficiente dinero. Entonces, tenemos que irnos a otra ciudad. Seguimos adelante. Y cuando nos disponíamos a partir, yo fui a ver a mi madre. So, ¿qué pasa? ¿Se van a ir de esa ciudad? Entonces, ¿va a dónde? A despedirse. Y ambos llorando. So, es importante ver la escena. Porque muchas veces mis estudiantes no entienden y piensan que la mamá no lo quiere y lo regala. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué lo regala? Porque no tenía suficiente dinero para darle. No lo puede mantener. Exactamente. Entonces, lo regala. ¿Cuántos de ustedes conocen por ahí, verdad? Familias que dan en adopción a un niño. Que no lo pueden mantener, ¿no? Entonces aquí, perfecto. Entonces se despide de su mamá y están llorando los dos y me dio su bendición. Resaltamos con amarillo, me dio su bendición. Eso es algo cultural. ¿Cuántos de ustedes salieron esta mañana y su mamá les dio la bendición? O su papá, o el abuelito, o la tía. Levanten la mano bien alto. ¿Ok? Perfecto. Eso es cultural. ¿Qué significa que te da la bendición? ¿Qué les dijo? Que Dios te acompañe. Que Dios te acompañe. ¿Qué más? Te persina. ¿Verdad? Que Dios te bendiga. Perfecto. Seguimos. Jimena dice, yo no hablo con mi mamá. Ok. ¿En la noche sí? ¿En la noche sí? ¿Alguien de aquí en la noche sí le dice a su mamá que Dios te bendiga, que descanses? Reza, hijo, ¿verdad? Persínate, ¿verdad? Porque si no va a llegar el cucuyo, tu abuelita se jala los pies, entonces, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, y dice entonces, checa las palabras de la mamá. Gaby, por favor, lee las palabras. ¿Qué palabra le dice su mamá a Lázaro? Escuchemos, por favor, las palabras de la mamá. Y le dice, hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Válete por ti solo. So, esa es la despedida. Le ponemos ahí, ¿no? La despedida. ¿Va a volver a ver a su mamá? Nunca la vuelve a ver. Oh my God. Nunca la vuelve a ver. ¿Ok? Y dice, y así me fui para mi amo que estaba esperándome. Acuérdate que Lázaro está niño, ¿eh? Y entonces dice, salimos de Salamanca, es una ciudad en España, salud. Y llegando al puente, que en la entrada de Salamanca, ¿verdad? Hay un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Por favor, subrayamos eso. Hay un animal de piedra que casi tiene forma de toro. El ciego mandóme que me acercase al animal. Entonces, ¿cuál es la escena? Yo soy Lázaro, está el ciego y me dice, acércate al animal. Entonces va Lázaro, aquí está el toro, se acerca y vamos a ver qué le dice. Acércate al animal. ¿Ok? Y ahí puesto me dijo, Javier, ¿qué le dice el ciego? Lázaro, acerca de él tu oído
coro y oirás gran ruido dentro de él. Entonces, ¿qué hace Lázaro? Acerca la oreja, ¿no? Acerca para escuchar. Se acerca, ¿ok? Y yo, ingenuamente, por favor, subraya, ingenuamente. ¿Qué quiere decir ingenuamente? Inocentemente. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Un niño. Así lo hice, creyendo que era verdad. Y como sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, afirmó recios. ¿O qué hizo? ¡Boom! ¿Ok? La mano y dióme una gran calabazada. ¿So qué pasó? Hizo que se ¿qué? Se golpeara, ¿verdad? En el diabólico toro. Resaltamos con Rosita, diabólico toro. Es un excelente ejemplo de epíteto. ¿Ok? Diabólico toro. Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, Javier, ¿qué dijo? Necio, ¿Qué quiere decir necio? Tonto. Ajá. aprende que el mozo del cielo un punto ha de saber que más el diablo. Ha de saber más que el diablo. So, ¿qué le dijo? Para que tú estés trabajando con un ciego, tienes que ser muy ¿qué? Listo. Muy listo. Tienes que estar un paso más adelante. ¿Ok? Y seguimos. Y rió mucho la burla. So, le dio ese golpezazo, el pobre niño 3 días con el dolor de cabeza y se empezó a reír. ¿Ok? Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza. Por favor, resaltamos con Rosita. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza. Y eso es una símil. ¿Por qué es símil? Subraya, por favor, parecióme. So, cuando usa la palabra parecióme, ¿qué está diciendo? Pareció, ¿no? O parece. So, en ese momento, ¿qué perdió Lázaro? Perdió su inocencia. Perdió su inocencia de niño. ¿Ok? Desperté de la simpleza en que como niño estaba dormido y dije entre mí, por favor, Gio, ¿qué dice Lázaro entre sí? ¿Verdad? Dice, debo abrir más los ojos y estar alerta. Pues estoy solo y he de pensar cómo componerme. ¿Cuál es, tú crees, la parte más importante de esas palabras de Lázaro, que ahora tiene una actitud muy diferente de aquí en adelante en su vida? ¿Y cuál es la frase más importante? Estoy, ¿qué? Solo. Solo. Solo le ponemos un cuadro, por favor. En ese momento, Lázaro sabe, como dijiste tú, tiene que ser listo, pero lo más importante, ¿por qué tiene que ser listo? Está solo. ¿Ok? Muy bien. De aquí en adelante comienzan entonces, ¿verdad?, a andar juntos. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me enseñó la jeringonza. Por favor, resaltamos con amarillo. Me enseñó la jeringonza. ¿Y qué quiere decir eso? Leemos abajo jeringonza. Es el lenguaje empleado por un grupo determinado, en este caso, los ciegos. So, él aprendió, ¿verdad?, el lenguaje de los ciegos. Y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía, Javier, Yo oro y plata no te puedo dar más avisos y consejos para vivir muchos de mostraré. ok, ponemos por favor un cuadro. ¿Qué es lo que el ciego le va a poder dar? No le va a poder dar dinero. Excelente. So, le ponemos un cuadro. Yo, consejos y avisos te voy a dar. So, el ciego no es rico. Le dice, yo no tengo dinero para darte, pero sí te voy a dar grandes consejos y la palabra más importante, avisos. Y circulado, por favor, avisos. So, el ciego es bien interesante porque el ciego no puede ¿qué? Ver. Sin embargo, le da avisos de su futuro. So, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál recurso literario es ese? No puede ver, pero le predice el futuro. Eso es una gran ironía, que no puede ver, pero ve el futuro. So, ve mejor que cualquiera.
Eso es una gran ironía. ¿Ok? So le ponemos ahí, por favor. Y le dice, por eso, avisos y consejos para vivir muchos te mostraré. So la palabra te mostraré es te voy a enseñar lo que yo puedo ver cuando él es un hombre, ¿qué? Ciego. Ciego. Y así fue que, después de Dios, me dio la vida y siendo ciego me alumbró. Por favor, subrayamos con rosita. Siendo ciego me alumbró. ¿Qué significa alumbrar, muchachos? Dar luz. De nuevo, otra ironía. Es un ciego, pero da luz. ¿Ok? Dice, me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced, que hace en este momento el narrador, le vuelve a hablar a quién. A vuestra merced, estas niñerías para mostrar cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos. Señores, agarra por favor el color anaranjado. ¿Cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos? ¿Qué recurso literario es? Retruécano. ¿Cuánto cuesta? Es los dos colores. Es anaranjado porque es una lección y es rosita porque es un retruécano. So, ¿qué quiere decir esa lección? Analízalo por favor en tu mesa. ¿Qué está diciendo ahí el ciego? Perdón, ¿qué está diciendo ahí Lázaro? Perdón. ¿Cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos? Háblalo con tu compañero de mesa. ¿Qué quiere decir eso? He's trying to say like, I don't know. ¿Qué quiere decir este retruécano? Que se creen nada. ¿Cuánto cuesta? Para que nos han creído. Para los que... Ok, jóvenes, en este momento vamos a escuchar a estas dos compañeras. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir ese retruécano? Que es difícil estar en un lugar alto, pero es bien fácil para bajarse. So, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos? ¿Qué quiere decir siendo bajos? ¿Bajos de qué? ¿De altura? ¿Chaparrito? De estatus social. So, si tú estás a mero abajo, es muy difícil que subir. So, si eres pobre, tu descendencia va a ser pobre, tus generaciones pasadas y tus generaciones futuras van a ser ¿qué? Pobres. So, hace rato les hice la pregunta, ¿no? Si tú quieres ser diferente de tu generación pasada, de tus abuelos, de tus padres, tú tienes que hacer las cosas ¿qué? Diferentes. Porque si no va a ser ¿qué? Lo mismo. Ahora, después, ¿qué dice? Y dejarse bajar siendo altos. Si tú naciste siendo rico o con estatus, es muy difícil que bajarte de estatus. ¿De qué manera? Todos entendemos la parte de ser pobres y subir. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Cómo una persona está acá arriba y cómo puede bajar? Cuando se casan, puede ser. ¿Qué más? No acepta la humildad, no sabe tratar a los demás. Cuando una familia se queda completamente ¿qué? Bancarrota. En bancarrota. Andas con la bolsa Gucci o Louis Vuitton, pero no tienes ni un centavo en el banco. O no puedes pagar la renta o la luz.
y te cancelan el teléfono porque no puedes pagar el celular. O traes un Mercedes, pero traes un tanque con un galón y pidiéndole al cielo que te empuje el aire porque se te va a acabar la gasolina y no tienes para pagar la gasolina. Excelente. Ok, ¿seguimos? Ok. ¿Entienden por qué lo resaltamos con anaranjado? ¿Cuál tema sería? ¿La dualidad de qué? La dualidad del ser. Aparento que algo y en realidad soy nada. Ok. Seguimos adelante. Pues volviendo al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió al mundo, ninguno formó más astuto. Resaltado por favor con rosita, porque esto es un epíteto para describir a quién. Al ciego. ¿Cómo era el ciego? Dice, oh my God, un hombre súper ¿qué? Súper inteligente. ¿Ok? Astuto, ¿verdad? Ni sagaz. Sagaz es lo mismo, super wise. ¿Ok? Y ahí nos vamos a quedar y tienes tarea. Las preguntas. Vamos a ver cuáles puedes contestar. Del 5 al 8. Hasta la número 10. Oh. Sosicula, por favor, vas a contestar hasta la número 10. Y muchachos, me acomodan el salón, por favor, para la siguiente clase.